a comenzar. La palabra, la enseñanza está en Segunda de Reyes 5, desde el versículo 1. Les quiero contar que esta palabra el Señor me la entregó. Estábamos en la Macarena trabajando con un material para niños, enseñándolo a trabajar, a cómo profundizar, y llegó esta historia y fue tan precioso el poder estar reunidos con esas personas, con esas mujeres que trabajaban con los niños y encontrar tanta riqueza en este texto. Vamos a leerlo. Dice: Naamán, capitán del ejército del rey de Siria, era un hombre muy estimado por su señor, porque por su intermedio Jehová había dado victoria a Siria. Era además valeroso en extremo, pero leproso. Y los sirios habían salido en escuadrones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una jovencita, la cual estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: ojalá estuviera mi señor con el profeta que está en Samaria, entonces lo libraría de su lepra. Y uno fue e informó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la jovencita de la tierra de Israel. Y el rey de Siria dijo: ve allí con una carta para el rey de Israel. Y partió llevando en su mano 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y llevó la carta al rey de Israel, que decía: ahora pues, cuando esta carta llegue a ti, he aquí te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de su lepra. Sucedió que al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy Elohim para matar o para hacer vivir, para que éste me envíe a un hombre a curarlo de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Pero aconteció que, oyendo Eliseo, el varón de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán pues, con sus caballos y sus carros, se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero Naamán se retiró airado diciendo: he aquí, yo pensaba, seguramente saldrá a mi encuentro, se detendrá e invocará el nombre de Jehová su Dios y agitará su mano frente al lugar y curará la lepra. Abán y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso no me lavaré en ellos y seré limpio? Y volviéndose se fue airado. Pero sus siervos se acercaron y le hablaron diciendo: Padre, pero sus siervos se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa difícil, ¿no la cumplirías? ¿Cuánto más diciéndote: levántate y serás limpio? Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Este es el texto que vamos a ver hoy. Entonces dice: ahora que nos hace falta. Tenemos el título: ahora que nos hace falta. ¿Qué nos hace falta ahora? Eliseo y Naamán, Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Hemos vivido unas experiencias fuertes, hemos tenido muchas cosas durante estos días y como que uno diría: Señor, pero ¿qué más nos hace falta? ¿Qué más debe ocurrir? ¿Qué más hay allí? Entonces me llamó la atención esta historia y vamos a mirar un poco el primer versículo. Dice: Naamán, capitán del ejército de Siria, era un hombre muy estimado por su señor, porque por su intermedio Jehová había dado victoria a Siria. Era además valeroso en extremo, pero leproso. Y vemos como una persona con tantos talentos, aún usado por Dios para sus propósitos con el pueblo de Israel, tenía un pero. Y era un pero
leproso. Era un general, gran varón, alta estima, libertador, valeroso, pero leproso. Y aquí yo pienso un poco de cuántos de nosotros podemos tener muchos talentos, muchas habilidades, pero ¿será que en nosotros hay un pero? A pesar de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, de todo lo que hay allí, ¿habrá un pero en nuestras vidas? Todo el mundo veía su lepra y era evidente, era un pero. Era una sombra sobre todos sus talentos y dones. A pesar de todo y de que la gente lo valoraba y que aún Dios lo usó, había un pero, y eso opacaba sus talentos, eso opacaba la vida de este varón. Yo pensaba un poco y digo, ¿cuánto no sufriría este varón con esa lepra? Sí, muy valeroso, muy valiente, lo admiraban por su valentía, logró hacer cosas para Dios, pero tenía lepra, y sabemos que la lepra en esa época de alguna forma representaba el pecado, representaba la falta, representaba. Entonces yo me hago una pregunta y digo, ¿cuántos peros puede haber en mi vida a pesar de que tengo muchos talentos, de que tengo muchas virtudes? Y hoy quiero que nos miremos nosotros, que no nos permite que brillar del todo para con Dios, que es lo que no permite en nosotros de pronto que el carácter de Cristo se manifieste. ¿Por qué? Porque hay un pero. Entonces, brilla, Señor, en nosotros, pero sin peros. ¿Y esto a qué se refiere? Al carácter, a las diferentes actitudes que podemos tener que no dan honra al Señor, que bloquean todo aquello hermoso que el Señor puede hacer a través de nosotros. Los dones de este hombre eran muy valiosos, eran valorados, pero estaban siendo opacados por la lepra. Y yo pensaba un poco, la lepra se ve y era evidente, pero a veces hay cosas que no son tan evidentes y que el Señor permite circunstancias para que salgan a la luz. Vamos a seguir en el versículo 2, dice, y los sirios habían salido en escuadrones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una jovencita. Era una jovencita que estaba cautiva, que era esclava en el pueblo de los sirios, la cual estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, ojalá estuviera mi señor con el profeta que está en Samaria, entonces lo libraría de la lepra. Y a mí esto me impacta mucho porque veo una mujer que estaba cautiva, que estaba esclava, pero vio una necesidad, era una sierva y vio una necesidad en la esposa de la mujer que le servía. Y resulta que ella dijo, situación difícil, pero no le impidió esto hacer el bien y con una actitud de servicio, con una actitud de, oye, yo sé quién puede resolver este asunto. Además no se olvidó de qué pueblo venía ni quién era, porque ella dijo a su señora, ojalá estuviera mi señor con el profeta que está en Samaria. Ella sabía que en Samaria había fuente de bendición para Naamán. Ella sabía que allí había un varón que lo podría liberar de la lepra. Y a mí esto me parece bien importante porque no siempre podemos nosotros mismos resolver aquellas cosas que están opacando en nosotros a Cristo, sean visibles o no. Muchas veces necesitamos ayuda. Y en este momento esta mujer entendió que a su señor o al esposo de su señora, el profeta de Samaria lo iba a poder liberar. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Hay peros que se ven, pero hay peros que no se ven. Y vamos a necesitar ayuda para ser liberados. Vamos a mirar el versículo 4, dice, y uno fue e informó a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la jovencita de la tierra de Israel. Y uno diría, este varón tan chismoso estaba parando oreja, pero sin embargo vemos como él, al escuchar una buena noticia, con una actitud, con una motivación sana, con una forma de poder lograr que su siervo sane o que su amo sane, va y le cuenta. Su motivación era sanar, ayudar. Y yo me hacía una reflexión, ¿cuántas veces lo que escuchamos lo estamos usando para bendición o para maldición? ¿Cuántas veces la motivación de nosotros al comentar algo que oímos
es una motivación realmente sana y que va a terminar en bendición de alguien. O más bien lo que escuchamos y comentamos y hablamos es fuente de murmuración, de crítica. Yo aquí veo dos siervos que son muy especiales. La sierva y este varón que fue y le contó a su señor lo que se había enterado. Si miramos un poquito más adelante, yo le pido al Padre que el Señor nos permita personalizar la enseñanza y mirarnos. Dice, el rey de Siria dijo, ve allí con una carta para el rey de Israel. Y partió llevando en su mano 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y llevó la carta al rey de Israel que decía, ahora pues, cuando esta carta llegue a ti, he aquí te envío a mi esclavo Naamán para que lo cures de su lepra. Y aquí es lo que yo quiero que miramos. ¿Qué llevaba? Llevaba la carta y llevaba cosas por iniciativa propia, digámosle. Pero algo importante aquí es, ¿quién tenía la unción para sanar a Naamán? ¿A través de quién iba a hacer el Señor ese milagro? ¿A través del rey? No, era a través del profeta. Por lo tanto, es importante entender que cuando escuchemos fielmente y hablemos lo que escuchamos, si es prudente y es lo correcto, también de una manera fiel, entendamos las instrucciones de Dios. A veces escuchamos de Dios, pero acomodamos lo que estamos escuchando a lo que a nosotros nos parece. Al rey le pareció que tenía que ir de rey a rey. Entonces, como tenían que ir de rey a rey, pues le mandó la carta al rey. Y realmente, ¿a quién debería haber mandado la carta? Miremos qué sucedió con el rey. Y sucedió que al leer la carta, en el versículo 2, Segunda de Reyes 5:7, dice, el rey de Israel rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy Elohim para matar y para hacer vivir, para que éste me envíe a un hombre a curarlo de su lepra? Y vemos la desesperación de este rey. Dijo, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Ellos estaban en ese momento bajo el dominio sirio. O sea, de alguna manera el rey de Israel se debía al rey de Asiria. Y este le había dicho, tienes que sanar a mi siervo. El pobre rey se desubicó, se asustó. La carta estaba dirigida a él, pero él no tenía ni siquiera, no había perdido de alguna manera su identidad como pueblo de Dios. Él no la tenía. No pensó en voy a acudir al Señor, voy a decir, sino inmediatamente lo que dice es, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Como que él ahí mismo pensó lo malo, ahí mismo dijo, claro, él quiere atacarme, quiere hacerme daño, quiere tener una razón de pronto para encarcelarme, entonces está buscando ocasión contra mí. Y se preocupó mucho, entró en pánico, murmuró, y asume y se siente atacado, asume cosas que no son. Entonces, parte de esto yo me miro y quiero que nos miremos y digamos cuántas veces cuando hay algo que nos coge de sorpresa, algo que nos hace perder el equilibrio, reaccionamos de manera incoherente o reaccionamos suponiendo cosas, pensando cosas que no son y nos hace desvirtuar lo que realmente está ocurriendo. Él no pensó que fuera una petición verdadera y real, sana, de parte de un rey a otro rey diciéndole, oye, me dicen que allá mi siervo puede ser sanado. Entonces creo que es muy importante que tengamos esto en cuenta y lo veamos en nuestra vida. Y ahora, ¿qué nos hace falta? Y ese ahora, ¿qué nos hace falta? Es de todo esto, de todo lo que Dios de alguna manera hoy está hablando a través de Naamán, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos en algunos momentos? Estamos viendo unos personajes que nos pueden enseñar mucho cada uno de ellos. Vemos al rey, vemos a los siervos buscando el bienestar de las personas a las cuales sirven, vemos al otro rey que reacciona de una manera irregular, vemos a la sierva, vemos a los siervos. Creo que eso nos va a ayudar mucho a mirar ¿cómo estamos nosotros? Que nos miremos nosotros. Todo se origina con un varón valeroso. Yo creo que aquí entre nosotros hay muchos valerosos, muchos valientes, con muchos dones, pero, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta para poder manifestar realmente a ese Cristo que está en nosotros? Miremos más adelante, dice en el versículo 8, pero aconteció que oyendo Eliseo que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey,
¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces es bien bonito ver cómo interesante, profundo, como una persona que tiene clara su identidad en Cristo, su identidad en Dios, su llamado, que lo tiene claro, le dice, un momento, no necesitas hacer ese escándalo, mándamelo a mí. Y va a descubrir que aquí hay un hijo de Dios, va a descubrir que aquí hay profeta. Vemos un creyente maduro, un discípulo de Jesucristo que sabía quién era en Dios. Y esto es bien importante, él era fiel, era maduro, era lleno de fe. En cautividad, sí, él también estaba en cautividad, él también estaba sometido sobre el pueblo, bajo el pueblo de Siria. Pero él no perdió su identidad como siervo, como profeta de Dios. Su identidad era clara. La situación no lo acobardó, la situación no le permitió perder quién era, no borró el diseño que Dios había establecido en él. Hemos tenido circunstancias complicadas, sí, hemos sufrido, sí, hemos tenido tribulación, sí, pero no podemos perder quiénes somos. Aquí hay un hijo de Dios, él va a entender que aquí hay profeta en Israel y eso es parte de lo que en este momento yo digo, wow, tenemos que aprender a entender quiénes somos en Cristo. Eran dos posiciones súper distintas. Si nosotros analizamos lo que hacía el rey, que supuestamente era el rey de Israel, y la reacción que tuvo el profeta, ¿con quién nos podremos identificar? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra posición en este momento de parte de lo que Dios nos está permitiendo vivir? Había tribulación, pero el rey y el profeta, ¿cómo se manifestaron en ese momento? ¿Cómo nos hemos visto nosotros en este tiempo? A pesar de seguimos siendo la respuesta para los demás, sabemos que la iglesia, que Cristo es la respuesta para todas las situaciones y nos van a buscar, tenemos la forma de cómo levantar a Cristo delante de aquellos que están necesitados. A mí me impacta mucho esta parte porque veo que es un llamado de Dios a que retomemos y caigamos en cuenta que la única respuesta real y verdadera en toda situación y en todo momento es Cristo en nosotros, es manifestar a Cristo en su poder y su gracia, y esto lo tenía claro Eliseo lo tenía claro, amén. Bien, vamos a seguir. Versículo 9. Naamán pues fue con sus caballos y sus carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y serás limpio. Yo veo a un profeta que tenía las instrucciones claras para aquella persona que estaba buscando ayuda de Dios, ayuda de ese profeta. Él le dijo claramente, le dijo, díganle por favor que vaya al río Jordán y se lave 7 veces. Y su carne será restaurada y será limpio. Nosotros tenemos esa claridad cuando alguien nos busca de parte del Señor, nos dice, yo necesito que me ayude, yo necesito entender, yo necesito ver, ora por mí. Creo que es parte de lo que el Señor está buscando en nosotros, manifestar de verdad a Cristo, manifestar de verdad lo que somos, hijos de Dios, tener esa identidad, no acobardarnos, ¿verdad? Era solo seguir esas instrucciones sencillas, fueron muy sencillas, haz esto, Dios es sencillo. Tenemos que entender que Él no es complicado, los complicados somos nosotros. De hecho, podemos ver que en este momento había un complicado, y era el mismo Naamán, otro complicado, el rey de Israel. Complicados, se enredaron en medio de las circunstancias. ¿Y por qué digo esto de Naamán? Porque veamos cómo contestó Naamán. Pero Naamán se retiró airado, diciendo, he aquí, yo pensaba, seguramente saldrá a mi encuentro, se detendrá e invocará el nombre de Elohim, agitará su mano sobre el sitio y curará la lepra. ¿Abán y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso no me lavaré en ellos y seré limpio? Y volviéndose se fue airado. Y yo quiero que miremos esto de una manera muy especial porque Dios pone a prueba
nuestro carácter. Y en este momento el Señor, a través de Eliseo, estaba poniendo a prueba a Naamán. ¿Qué había en su corazón? Y el Señor me permitía ver algo. Él tenía una lepra que era visible, pero también tenía una lepra que no era tan visible. ¿Y cuál sería esa lepra? ¿Cuál sería eso que había en su interior que el Señor necesitaba sacar a la luz? ¿Qué sería lo que había allí? Entonces, yo veo orgullo, veo que él pensaba, seguramente saldrá a mi encuentro. O sea, eso que él había vivido en Asiria, que era tan venerado, que era tan honrado, él esperaba que en el pueblo de Israel y que el profeta lo tratara igual. Él tenía esa expectativa. Y esto que pasó, esto que hizo el profeta, hizo salir a la luz lo que estaba escondido. Era un varón orgulloso, había soberbia en su corazón, él esperaba siempre ser reconocido de una manera especial, tenía una careta que se escondía detrás, él se escondía detrás de esa careta de reconocimiento de las victorias en las guerras. Naamán se enojó, se molestó, tenía otras expectativas y en este momento me acuerdo mucho de una experiencia que tuvimos hace poco con alguien en una charla telefónica donde la persona de una manera muy fuerte decía, yo tenía otras expectativas con ustedes, yo tenía otras expectativas y yo veía a este Naamán que tenía otras expectativas con el profeta de Dios. Y digo, ¿qué estaba haciendo el Señor ahí? Estaba el Señor evaluando y verificando qué había en el corazón de él. O sea, el Señor necesita sacar de dentro de nosotros lo que hay en el corazón, no solo la piel, porque la lepra se ve en la piel, es visible, hay cosas nuestras que Dios quiere cambiar que son visibles, pero hay otras que sabemos camuflar muy bien, detrás de una religiosidad, detrás de una espiritualidad falsa, detrás de el carácter, detrás de los triunfos, detrás de todas las victorias, pero eso es lo que Dios quiere sacar de nosotros. Entonces fue fuerte y yo decía, Dios, ¿tú qué estás haciendo allí? Realmente muchas veces entendía yo con esta lectura que nosotros podemos tener unas expectativas basadas en situaciones incorrectas. Y al no encontrarlas, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué semilla hay sembrada en nuestro corazón? ¿Qué esperamos? Y yo veía que Eliseo estaba tratando el corazón de Naamán. Él estaba no solamente mirando su enfermedad física que se veía, sino estaba mirando también el corazón de este varón. Él esperaba otras cosas y no se dieron. ¿Y cuántas veces nosotros esperamos otras cosas y no se dan? Y yo creo que tenemos que aprender a ver la mano del Señor en esto. Si nuestra vida está bajo la cobertura del Padre, el Padre sabe qué trato es el que necesitamos. Recordemos el primer versículo donde dice, Naamán, capitán del ejército de Siria, era un hombre muy estimado por su Señor, porque por su intermedio Jehová había dado victoria a Siria. Era además valeroso en extremo, pero leproso. Él tenía un reconocimiento especial del rey de Asiria por lo que Dios había permitido a través de él. Y él creía que eso era de él. Y vean cómo a veces robamos la gloria de Dios. Y por eso el Señor le estaba enseñando también, lo que tú hiciste no era por ti, era por mí, porque yo quise usarte para disciplinar a mi pueblo. ¿Cuál es la lepra de Naamán realmente? ¿Cuál es esa nube que no le dejaba ver realmente quién era él y que opacaba de pronto unas grandes virtudes a través de esa situación? Y yo en esto me pregunto, ¿cuál es nuestra nube? ¿Cuáles son esas expectativas que tenemos y que no se han dado y que por eso reaccionamos de una manera incorrecta? De alguna manera Naamán se ofendió, pero no veía ahí lo que Dios estaba haciendo, pero Eliseo de alguna manera, por la guianza del Señor, sabía que necesitaba este varón para ser sano. O sea que de alguna manera vemos cómo esa enfermedad física
reflejaba algo que debería ser corregido en el carácter de este varón. Era necesario tratarlo, ¿verdad? Entonces veamos más adelante qué ocurrió. Y aquí es donde me parece tan bonito como sus siervos, dice, pero sus siervos se acercaron y le hablaron. Si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa difícil, ¿no la cumplirías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Vemos unos siervos sencillos que lo hacen como aconsejar y le dicen, oye, mira, y lo hacen con amor, lo hacen con respeto. Y esto me hacía pensar, creo que a veces nos equivocamos en la forma como nos referimos a las personas que están en autoridad sobre nosotros. Estos siervos estaban bajo la autoridad de Naamán y Naamán se estaba equivocando, pero lograron acercarse a él de una manera sin perder el respeto, sin perder el cariño que de pronto le tenían. Lo estaban tratando de hacer razonar y le decían, bueno, si fueran cosas difíciles, irías, pero si es sencillo no funciona. Y resulta que el Señor es sencillo y muchas veces nos pide cosas tan simples, pero que pueden lograr cosas muy grandes en nosotros y en los demás. Por eso es importante saberlo escuchar y en una enseñanza que estuvimos hoy a través de Transformación Colombia, algo que se habló mucho fue tenemos que escuchar la voz de Dios, pero no solo tenemos que escucharla, como nos decía el pastor aún hace 8 días y ha estado reflexionando mucho, no debemos ser solo oidores, sino hacedores. Hagámoslo sencillo, hagamos lo que está en la Escritura, obedezcamos que ya lo otro el Señor se encargará de cómo hacerlo. ¿Por qué no quería obedecer Naamán? Porque él creyó que iba a ser tratado como era tratado en Siria. ¿Por qué no quería obedecer? Porque su orgullo no le permitía pensar que fuera tan sencillo la instrucción que le estaba dando Eliseo. Él decía, todo lo que hice, vine, todo lo que traje, para que me diga que me bañe en un río, pues para eso me hubiera bañado en los ríos de mi tierra. No tendría que haber venido hasta acá. Y ahí es donde vemos qué hay en el corazón de una persona, ahí es donde vemos qué cosas debemos cambiar y podemos darnos cuenta de qué estamos haciendo mal. ¿Qué nos hace falta ahora? Yo lo que entiendo de parte de Dios es que cada vez Él está hilando más finito y Él está mirando todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que mostramos y lo que no mostramos y quiere afinarnos. Y me acuerdo del texto donde dice el Señor que va a afinarnos como afina la plata y el oro. Así no se cumplan nuestras expectativas, obedezcamos. Así las cosas no sean como nosotros pensamos, seamos obedientes y hagamos lo que Dios nos está pidiendo, porque Dios sigue probando nuestro corazón y saca a la luz la lepra que no es visible. No era tan visible el orgullo que él tenía porque él tenía todo en sus manos en Asiria. Pero cuando vino y se enfrentó al profeta del Señor y no tuvo la atención que él esperaba, pues ahí brilló su carácter, brilló lo que había dentro de su corazón. En el versículo 14 dice, entonces bajó. Y yo digo, gloria a Dios, porque esto me hace ver que él estaba encaramado allá, orgulloso, molesto, pero cuando los siervos de la forma correcta le reconvinieron, lo hicieron razonar, entonces bajó y ahí veo un varón que aprendió la lección. Que aprendió que delante del Señor no funcionan mis expectativas, no es correcto mi orgullo, sino que él bajó y para mí ese bajo se humilló y se dispuso a obedecer, se humilló y entendió que esa no era la forma y se sumergió no solo una vez, sino que tenía que hacerlo 7 veces y todos conocemos de alguna manera que el número 7 es muy especial en la palabra del Señor. Eso requiere paciencia. Estaban sus siervos ahí, ya le tocó obedecer al profeta de Dios a pesar de que no quería. Él estaba acostumbrado a mandar, él estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Y aquí delante de Dios, Dios le dice, no es a tu manera, es a mi manera. Y él bajó y lo entendió. Y yo le pido al Padre que nosotros podamos bajar y ser humildes y sencillos y entendamos que esa su manera, no a la nuestra. Dice 7 veces en el Jordán,
conforme a la palabra del varón de Elohim. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Su carne, nuestra carne, ¿cómo está hoy? Y nosotros todos sabemos a qué se refiere nuestra carne, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra carne en medio de todos estos procesos que hemos vivido? ¿Qué se ha levantado en nosotros que tiene que ser pulido? Es tan bonito cuando el Señor aquí dice, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Yo veo que el Señor está pidiendo que seamos limpios, que nos limpiemos de todo aquello que estorba, que se ve y no se ve. Yo le pido al Espíritu Santo que en este momento nos grite al oído qué es lo que tenemos que corregir, en qué es lo que tenemos que bajar y humillarnos delante del Rey para obtener su sanidad, su limpieza, su liberación. Y si necesitamos buscar a alguien para que nos ayude, pues hagámoslo. Hay un equipo, hay unos amigos, hay un cuerpo de Cristo que está aquí para ayudarte. Pero esto liberó a Naamán no solo de la lepra, sino de su orgullo, porque le enseñó a humillarse, le enseñó que las cosas eran a la manera de Elohim, el rey de Elías, el rey, el Dios de Eliseo, perdón. Esto es importante y quedó limpio. Y parte de lo que el Señor nos ha hablado es que Él nos va a limpiar y nos está limpiando. Entonces, hermanos, iglesia preciosa, yo le pido a Dios que esta sencilla palabra, pero creo que profunda para nosotros, nos permita analizarnos y nos permita vernos cómo estamos. ¿A quién de estos siervos y de estos personajes de este texto nos parecemos? ¿Cómo estamos actuando? ¿De qué debemos limpiarnos? ¿Cuántas veces debemos sumergirnos en ese río del Jordán que nos habla de cambio, nos habla de una nueva vida, nos habla de un paso nuevo para avanzar? ¿Qué vamos a hacer? Padre precioso, yo te agradezco, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por los cambios que pueda producir esta palabra revelada en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que no solo nos contentemos, Señor, con la enseñanza, sino que podamos reflexionar sobre este texto más de una vez, Señor, porque tú nos has enseñado a través de tu escritura que hay solamente una forma de avanzar y es pegadito de tu mano, Señor, a través del discernimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por Naamán, gracias, Señor, por Eliseo, gracias, Señor, por enseñarnos que a pesar de estar cautivos en algunas situaciones complejas como pudimos haber estado en este tiempo, podemos seguir manifestando tu gloria y que las personas que nos rodean y el mundo que nos rodea aprenda que hay profeta en tu tierra, en tu iglesia, que no perdamos la identidad como hijos tuyos, Señor, sino que te sigamos manifestando a pesar de las circunstancias que nos rodean, Señor. Padre precioso, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu escritura. Padre precioso, yo te pido que seas ministrando este tiempo a cada uno de tus hijos. Nos vemos mañana en el tiempo de adoración y alabanza, esperando a ver qué nos habla el Señor, qué palabra suelta, qué canciones manifiesta en medio de la alabanza, de la adoración, para que nuestro espíritu sea alimentado. Los amo, iglesia, y pronto nos vamos a ver aquí. Espero de forma presente en la enseñanza y la alabanza también. Chao, chicos. Sí, ¿listo, Paz? ¡Hola, iglesia!
El Señor no ha cesado de ser bueno con nuestra casa de amor y restauración. Tenemos mucho por lo que agradecer y con qué agradecer al Padre. El Señor ha hecho abundar en nosotros dones y talentos para bendecirnos y ministrarnos los unos a los otros. Si has escuchado la voz del Señor en este tiempo para servir en la congregación y tienes un llamado para la alabanza o la producción audiovisual, Te animamos a escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla con tus datos personales, con tus áreas de interés, es decir, en qué quieres servir y con las aptitudes que cuentas a la fecha, es decir, cuáles son tus dones y talentos al día de hoy. Sabemos que son tiempos nuevos y como equipo abrazamos a las personas que Dios una al diseño de nuestra congregación. Esperamos crecer junto a ti cada día más a la imagen de Cristo. Te esperamos. Bendiciones.